Ahora quiero dejarlos en la voz de Melina Morales, que trajo una investigación. Melina Morales, aparte de ser hoy una de nuestras columnistas, es parte de la producción del Paso Cambiado, trabaja arduamente para que el Paso Cambiado esté en las redes como está y tenga el nivel que tiene. Bueno, tenemos una producción que labura muchísimo, ella es parte de eso y hoy se comprometió a hacer una investigación y lo dejo con ella, que le va a contar de qué se trata. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión lo que estamos hablando es el número de femicidios que hubo en 2022. Usualmente cuando se cierra el año se hace un recuento de las denuncias y se hacen las estadísticas de los femicidios, principalmente para hacer una comparativa de las políticas, si vienen funcionando, si las medidas de los movimientos feministas vienen teniendo sus efectos y en qué necesitaría en todo caso reforzarse. Y este año en particular se han dado 231 femicidios, es decir, uno cada 33 horas. En realidad pareciera ser, según el total registrado, un número menor al de 2020 y 2021. Sin embargo, sigue siendo una cifra alarmante y para nada positiva. De lo total registrado se confirmó que 190 femicidios fueron directos, 22 vinculados, otros 6 de personas trans y 13 fueron suicidios femicidas. Y si bien estábamos diciendo que aparentemente hay una leve disminución de los femicidios comparándolos con años anteriores, hay un aumento de un evento que se ha denominado, que es un nuevo término, es bastante reciente, suicidios feminicidas. Estos han aumentado en comparación con 2020 y 2021 y se trata de aquellos suicidios que se dan de parte de las mujeres, de las víctimas de violencia de género, que cuando se comprueba que se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos y la violencia de género que sufrieron. Los casos de suicidio feminicida en 2021 se habían registrado 11 casos. Son números sutiles que sin embargo muestran una tendencia bastante contundente. El análisis del total de los femicidios determinó que el 18,1% de las víctimas realizó al menos una denuncia por violencia de género previamente al femicidio. Esto es una problemática ya conocida en los medios de comunicación, se habla mucho sobre cuando se destaca alguna víctima en particular y la búsqueda de la persona y lamentablemente termina desencadenado en un femicidio. Se habla mucho de que la misma víctima había realizado denuncias anteriores, incluso muchas llegan a las redes sociales como última consecuencia, pidiendo ayuda porque temen de los posibles actos de sus agresores. Y sin embargo, la justicia parece no tomar en cuenta estas denuncias. Las mujeres tienen una colección de denuncias, la mayoría que han sufrido femicidio y principalmente las que sufren femicidio vincular, tienen una colección de denuncias archivadas de las cuales no se ha llegado más largo que un perimetral o una medida que no ha tomado efecto y que no se esfuerza en sostener. Y a lo mismo nos encontramos del otro lado cuando el femicidio ya ha sucedido, las condenas son realmente muy, primero que nada lentas, son procesos judiciales extremadamente revictimizantes y lentos, y segundo, que la mayoría de las veces no se encuentra o no se termina de cerrar un sospechoso o llegar a la justicia, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de que se tardó a una condena, sino que estamos hablando de que no hay condena, pues no hay agresor, pues no se encuentra. Y esto pasa mucho en los casos que desconocemos, ¿no? Estos casos que están principalmente no en el ojo público, no en los noticieros, que son la mayoría, ¿no? Porque cuando nos hablamos de estadísticas, cuando tratamos números, si bien parece ser algo exacto y parece estar hablando de algo bastante contundente, estamos hablando de lo conocido, estamos hablando de lo que llega a los medios, de lo que llega a ser una denuncia, de lo que llega a ser una denuncia de desaparición, de un cuerpo encontrado, y eso no son todos los casos de femicidio. Es más, es la minoría incluso, y depende de muchos otros factores, que sin embargo nos encontramos ante esta tendencia de las condenas están atadas al ojo viral, al ojo público, al ojo del medio. Entonces se vuelve una elite de por cómo se puede lograr que un caso femicida se pueda prestar atención. Y lamentablemente se recurren a morbosidades, ¿no? Para que las familias lleguen a tener voz,
en los medios, el caso tiene que ser lo más mórbido y lo más llamativo posible para que genere rating. Y eso realmente revictimiza y pone a las familias en un lugar horrible, en un lugar de exposición, de vulnerabilidad innecesario, que ya están sufriendo con la desaparición o femicidio de la víctima. Entonces, hay que hacerse más preguntas, primero sobre estos números que de por sí son números gravísimos, y hay que hacerse preguntas sobre cómo es que se llega a los medios y cómo es que la justicia que se consigue de estos femicidios se consigue a partir de qué, a costo de qué exposición, de qué tipo de relato. El 64% de los casos, para seguir aportando estadísticas, en el 64% el hecho ocurrió en el hogar de la víctima o el domicilio compartido con el victimario. Y en un 80% se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario. Es importante siempre remarcar la vincularidad de los femicidios. Es un eje central en los casos de femicidio, pues habla de la deconstrucción un poco de la imagen del femicida, que es este hombre encapuchado en la noche que te agarra y te asesina y ese es el femicida. Pues el femicida en realidad es un personaje mucho más cercano, es un personaje que puede estar dentro de círculos que no se esperan, y eso ayuda, si deconstruimos un poco la imagen ficticia de un femicida, ayuda a entender que la violencia de género y el abuso no son tan narrativas y de cuento de terror como parecen, sino que son situaciones que lamentablemente muchas mujeres viven en la cotidianidad y en sus casas. Y no quiero terminar el tema del femicidio sin aclarar que la violencia de género aumentó aproximadamente un 30% por el mundial, por el consumo de alcohol, festejos con tradiciones machistas o frustraciones por las pérdidas de los equipos, etc. Entonces, tener en cuenta que el femicidio es el último paso de toda una escalera de violencia de género, de toda una cultura de violencia hacia la mujer, y que si bien uno puede llegar a fin de año con la estadística de cuántas mujeres fueron asesinadas y podemos hacer números, tiene que ver con una cuestión cultural que es mucho más sutil. Y para hablar de sutilezas está el tema del acoso callejero. Lo traigo en esta ocasión, me pareció importante hablar de cerrar este tema del 2022 y el acoso callejero, porque salió hace poco el caso de Lali Espósito, que fue viral en redes sociales. Ella es una cantante de pop muy famosa, que en el mundial, en un video en el que ella incluso estaba siendo grabado para televisar luego con un programa que comparte con Marley, otro famoso reconocido, ella está en el último penal antes de que se cierre y que se defina el campeonato, quién iba a ser el campeón mundial. Se ve en el video, en primer plano, muy explícito, como un hombre detrás de ella, dicho burdamente, la apoya, digamos, ¿no? La acosa. Y luego ella, en el festejo, cuando se realiza el penal y somos campeones del mundo, se aleja de ese lugar. Entonces se hizo viral esta situación, principalmente porque hablamos de Lali, que es una famosa, y ella declaró que el acoso sexual es un mal que sufren las mujeres desde que el mundo es mundo. Entonces se considera que ella propone y dice que el repudio social ante este tipo de actos debe hacerse siempre y no solo cuando le ocurre a alguien conocido, ¿no? Ella reconoce su lugar de famosa y su privilegio en cuanto a haber sido escuchada y que su momento haya sido criticado, ¿no? Que este hombre haya sido criticado simplemente porque es Lali, porque sin embargo, de acuerdo a una encuesta realizada por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, el 97% de las mujeres ha sufrido acoso callejero y la gran mayoría de las encuestadas comenzaron a padecer estas situaciones desde los 13 años. O sea, no estábamos hablando, y hasta los 80. Entonces, no estamos hablando ni de ropas, ni de edades, ni de cuerpos, si ni siquiera estamos tocando el tema. No nos estamos adentrando ni siquiera en la sexualización de las infancias, que para hablar de niñas de 13 años y de acoso estaríamos abriendo una puerta enorme, porque hay que estamos en una cultura de sexualización de las infancias y cada vez se venera más la exposición física y la sexualidad de niñas cada vez más pequeñas, y no hay una protección de las infancias en ese caso.
Sin hablar de esta arista que se abre si hablamos de edades en cuanto a las estadísticas, es impresionante cómo el 97% de las mujeres ha sufrido acoso callejero. Es una cuestión diaria. Todas tenemos anécdotas de prácticamente todos los días, más o menos veces, dependiendo siempre de tal vez la época del año que es. Muchas sufrimos más acoso usualmente en verano por las vestimentas y por otras cuestiones vinculadas. Es multicausal el acoso callejero. Sin embargo, y esto lo traigo como de parte, ¿no? Esto que hablamos de la violencia de género en el mundial, de cómo se incrementa, de la sutilidad y de la multicausalidad de estos actos. Porque pues hay una ley en contra del acoso callejero y se incentiva a las mujeres a documentar y a hablar, ¿no?, sobre esto y a denunciarlo, porque bueno, es parte de la responsabilidad, ¿no?, de las mujeres también tomar voz, y eso es algo que se incentiva desde los movimientos feministas. Sin embargo, la mayoría de nosotras sabemos que cuando estamos en la calle y estamos siendo acosadas, primero, no es nuestra primera reacción documentar o de buscar el nombre de la persona. Es como una complejización de una situación muy sutil, y es una responsabilidad enorme y un montón de accionar que está de parte de la mujer. Y por otro lado, esta palabra que vengo repitiendo hace mucho, sutil, pues el acoso callejero no es que un hombre o cualquier persona te grite en la calle una obscenidad y sea explícita, sino que el acoso callejero también se reduce a una mirada que, para decirlo burdamente, puede ser la mirada babosa, esta mirada intensa y sostenida y con una intencionalidad de hacerse sentir vista, que para nada es algo denunciable en términos contundentes, ¿no? Como, ¿con qué sustento una, después de sentirse así en la calle, puede ir a avanzar a una comisaría y decir, sí, me miraron así? ¿Qué se puede, qué clase de condena se puede recibir, ¿no? Es un abstracto, muy abstracto y muy sutil. Por lo tanto, lo más probable es que en esas manifestaciones menos burdas del acoso callejero no se encuentre una respuesta tan contundente. Y ahí es donde entra, ¿no?, lo que hablábamos sobre el mundial, que es una cuestión cultural, y que las leyes, si bien están ahí para dar un sustento y una respuesta, no se puede esperar de este tipo de sutilidades una respuesta. O sea, debería poderse, ¿no? Pero tratándose de algo tan abstracto como lo puede ser una mirada y una situación que no ha llegado a grandes rasgos, se trata más de una deconstrucción cultural en cuanto a el trato que las mujeres recibimos en la calle. Y es muy difícil encontrar números sobre el acoso callejero por esta cuestión de la sutilidad, ¿no? Es un punto bastante gris. Es para reconsiderar cómo se puede abarcar el tratamiento, digamos, de esta problemática. Bien. ¿Puedo hacer preguntas? Obvio. Sí, bien. Tremenda la investigación que trajo Meli y nos hace pensar, por supuesto, porque, claro, yo soy un hombre bastante entrado en edad, aunque los que me ven por ahí dicen que no, o que me vean más joven, tengo bastantes años. Y esto, es como decía ella recién, no es una cuestión cultural que viene de los siglos atrás, que donde el hombre como macho tiene poder sobre las mujeres, ¿no? Y entonces decide si la mira, si la toca, si la persigue, si la sigue cuadras con un auto diciéndole cosas, o si, bueno, ha pasado a lo largo de la historia siempre, ¿no? ¿Vos creés que, o ves algún cambio en esta situación que vos estás denunciando con respecto a lo anterior y a lo presente y a lo que pueda venir? ¿Ves que la lucha de ustedes como mujeres en denunciar, en no callarse la boca, en marcarle al otro que está fuera de lugar y hacerlo de repente pasar vergüenza o lo que sea, ¿vos crees que hay algo que está cambiando en la educación y en eso? ¿Hay generaciones, las generaciones que vienen con otra impronta, o te parece que está todo igual? No, para nada creo que esté todo igual. Creo que hay mucha intencionalidad de los jóvenes. Yo no soy quien para hablar de los jóvenes de hoy en día, sin embargo pertenezco al colectivo y por lo menos en los espacios que yo frecuento, que son sociales, como por ejemplo la facultad, hay una concientización de estos asuntos, y no está bien visto, por lo menos entre jóvenes, aquel que perpetúa actitudes machistas
muy contundente, ya no es algo, incluso lo que están pasando ahora se trata de una, creo que la palabra es eufemización del machismo, ¿no? Hoy en día muchos hombres se escudan detrás de la ironía y detrás del sarcasmo y detrás de un montón de escudos mucho más abstractos para ejercer esa perpetuación de la cultura machista, y no es tan explícito, ¿no? De pronto tal vez es un chiste y tal vez una no se ríe, y de pronto eso formula, ay, pero no se puede decir nada, pero no se puede bromear. Entonces hay todo un marco que es que creo que es el campo de debate hoy en día, en el que ya no está bien visto lo explícito, en el que ya la mayoría rechaza el machismo explícito. Sí. Obviamente están sus particularidades, ¿no? Pero en las redes sociales, ¿no? En la juventud se rechaza bastante. El problema es que ahora estamos más que nada debatiendo, tal vez lo que se está hablando más son estas utilidades, si se quiere, como ahora la herramienta machista, así como cualquier sistema que teme decaer, se disfraza. Claro. Por ende, el machismo ha encontrado otras vías para perpetuarse que no son la explícita, ¿no? La ley, porque leyes sobre feministas tenemos, sobre acoso, sobre un montón de cuestiones. Sin embargo, es otro tipo, ¿no? Es más del disfraz, el machismo actual. Sí, es difícil entender también que a pesar de que han logrado leyes y han logrado ministerios, la mujer tiene un ministerio, la mujer tiene comisaría, que antes no existía, eso, sin embargo los casos de femicidio, nos cortamos un poquito del acoso y demás, ¿no? Los casos de femicidio no se han reducido, o se han visibilizado más por este tipo de cosas, por tener un ministerio, por tener una comisaría, o porque la mujer denuncia más, pero sin embargo no se ha logrado a través de estos instrumentos gubernamentales que las cosas cambiaran tanto, ¿no? Al contrario, pareciera que aumentaran en algún punto. ¿Cómo lo ves ahí? Yo creo que es algo multicausal que va más allá, incluso me parece perfecto el que existan organismos. Deben existir, por supuesto que sí. Como el Ministerio de la Mujer y más concretos, digamos, ¿no? Sin embargo, el espacio del hogar, el espacio doméstico, sí, es uno de esos espacios en donde es más difícil de acceder a nivel social, ¿no? El Estado, los cambios sociales, la transformación y la mutación de la cultura siempre ha tenido problemas a lo largo de la historia de acceder al espacio doméstico. Claro. Y el problema con la violencia de género y el machismo es que su raíz está en lo doméstico. Claro. Obviamente está en el poder y en el gobierno y está legitimado disfrazadamente a partir de ahí por un montón de cuestiones y por los medios también, pero el espacio más, digamos, minucioso del machismo es el hogar, y el hogar siempre ha sido un espacio difícil de acceder para cualquier política, Estado, mutación cultural, para cualquier cambio social, el hogar es lo más complicado. Por eso es también una cuestión de deconstrucción individual, ¿no? Como claro, que va de la mano con las decisiones políticas, la intención de mover esas estructuras. Claro, el hogar que te resumimos en familia. Antes de seguir, quiero decirte que hay un par de mensajitos. Eva Valdivieso dice, muy bueno lo de Meli, y bueno, estoy de alguna manera interactuando con Carlos y Claudia de Caseros, que están escuchando muy atentamente ahí, y seguramente están aprobando todo lo que se está diciendo en este caso, ¿no? Mandan aplausos, corazones y ese tipo de cosas. Bueno, estábamos hablando del hogar, sí, y yo te venía pensando en una pregunta que quiero tratar de formularla bien para que quede despejada de la intencionalidad, sino una pregunta que tiene que ver con la naturalización de las cosas. En un hogar y en una familia, mucho se habla, por supuesto, del machismo que genera el hombre y el macho y esta cuestión así de dominación, pero también de la mujer, que de alguna manera es servil a ese machismo y que acompaña muchas veces con las decisiones que produce esta cuestión, ¿no? No sé si, no creo que sea tu caso, o no lo sé si es tu caso, pero en distintos hogares se ha dado que la mujer es parte de esta cuestión estructural y casi cultural
que cuesta derrotar, ¿no? Como que, bueno, el rol a partir de ahora de las mujeres tiene que cambiar desde ahí también, ¿no? De la educación de las niñas, de los niños y de ese tipo de cosas. Por supuesto, y es fantasioso e incluso pesimista pensar que la mujer no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque mucho de lo que se ha dado en este proceso del feminismo es tal vez ver al hombre, ¿no?, como el enemigo y la mujer como la víctima. Y esto también es una como forma personal de percibir las cosas. En cuanto uno se pone en el lugar de víctima, en la vida generalmente, no tiene el poder de hacer un cambio sobre las cosas. Y si obviamente las mujeres son víctimas de violencia de género y no se las responsabiliza en el sentido de decir que han hecho algo para merecer eso, no estamos hablando de eso, sino de que la mujer como actor social tiene posibilidades y herramientas para participar de esta deconstrucción, que por suerte no se trata de que el hombre recapacite así nos deja de hacer daño, por ponerlo en simples palabras, sino que también la mujer es un actor social pesado en esto, y eso nos revitaliza y nos reempodera, digamos, ¿no? Empoderar viene de aquí, de decir, bueno, yo como persona no estoy condicionada al accionar del otro, si bien se puede hablar de un montón de la imposibilidad de las víctimas de violencia de género de tomar decisiones, porque esa es la violencia de género. Más allá de eso, como actor social, entender que hay una posibilidad y eso nos puede empujar hacia este cambio y entender que tanto el hombre como la mujer, como persona individual, como ciudadano, no es el enemigo como este otro que está frente a mí. El otro no es el enemigo que está frente a mí, pues el otro también tiene su, podríamos decir entre comillas, lavado de cerebro cultural, en el cual realmente piensa que así es como funciona la vida y los vínculos entre el hombre y la mujer, y de pronto no es el acceso tal vez más armonioso y más en comunidad, podríamos decir, pensar a un otro carne y hueso como enemigo, sino a un sistema cultural. Y que nosotros somos, en parte, marionetas de este sistema cultural, ¿no? Claro. Todos encontramos beneficios en el patriarcado, en alguna forma. En el sentido de que por eso está establecido, ¿no? Sería un poco fantasioso pensar que está establecido porque sí, porque se ha dado así, y no porque todos han encastrado de alguna forma en este sistema. Entonces, reconsiderar a la mujer como parte del cambio, en el sentido de decir, sí tiene herramientas para poder movilizarlo, no es quitarle, obviamente, el lugar que tiene de ser la damnificada de estas situaciones, ¿no?, de violencia de género, por ejemplo, sino decir, ok, no soy alguien que no puede hacer nada al respecto. Y eso espero sea una forma de revalorizar el accionar de la mujer. Claro. ¿Cómo ves, para ir cerrando, cómo te imaginas el futuro, ¿no? Vos sos muy joven, y ¿qué te imaginás o qué te gustaría que pase para cuando vos de repente te encuentres con 10 años más encima? O sea, que en vez de tener 20 tengas 30, ¿no? ¿Qué futuro espera Melina de acá a 10 años? Yo realmente soy una persona muy optimista, entonces a veces caigo un poco en la utopía, pero realmente creo que hay un potencial enorme en trabajar sobre estas cuestiones, y si bien no creo que de acá a 10 años esté erradicado la esencia, ¿no?, del patriarcado y del machismo y de la violencia de género, sí creo que puede llegar a haber una disminución contundente, principalmente cuando las generaciones jóvenes empiecen a tomar roles más activos en la sociedad y en el poder, ¿no? Cuando el gobierno, el Congreso, los espacios públicos y los espacios de política sean ocupados por las generaciones que aún están en formación, ¿no?, que aún están en las facultades, que aún están en la secundaria y que de pronto traen esta oleada de deconstrucción. Yo creo que se va a terminar de arraigar cuando estas generaciones tengan espacios políticos más abiertos, con una voz más presente. Sí, mucho se habla de que las formaciones educativas, por ejemplo, depende de la escuela que vas, tiene mucho que ver con lo que uno después sale a hacer al mundo, ¿no? Digamos, en mi época, cuando yo era más joven, las chicas que iban a las escuelas de monjas o de curas, qué sé yo, salían con una estructura mucho más de la familia y qué sé yo. Yo sé, porque te conozco, que has sido una escuela religiosa, pero sin embargo, vos, o como muchas personas que conozco que van a otras escuelas religiosas, salen con otra impronta, salen con inquietudes diferentes. ¿Tiene que ver con lo que vos mamaste en la escuela? ¿La escuela puede cambiar esa situación desde ese lugar, o
tiene que ver con lo que vos podés tener inculcado en tu casa, en tu barrio, en tu calle o en tu familia. Yo creo que un poco, creo que esto le debe pasar a mucha gente que también sale de las instituciones religiosas. La misma institución religiosa, y me parece que esto lo estoy como parafraseando a Federico Mare, que había leído su libro God Now sobre ateísmo y libre pensamiento. La escuela religiosa tiende a tener a veces un efecto contrario en el cual se genera un rechazo de parte del alumno. Claro. Entonces, a veces cuando podés tomar esa inculcación, te pega para otro lado y de pronto no estás alineado con los valores escolares por una cuestión de rechazo propio a eso, ¿no? Como de lógica, si se quiere, ¿no? También, como decir, la realidad no es tan así como vos me la estás contando. Y si a eso le sumamos un hogar en el que hay una libertad de expresión, que eso es donde ha pasado en mi caso, que mis padres siempre se me han permitido elegir y tomar decisiones y no se me ha inculcado como formas de ver el mundo tan cerradas desde pequeña, yo creo que eso hace la diferencia. Pero en cuanto a la educación, creo que es un espacio principal y fundamental para construir eso. Hoy en día todavía se sigue separando a los chicos de las chicas cuando se da la charla sobre las primeras menstruaciones y sobre cuando vienen las empresas de toallitas a charlar sobre eso, se sigue separando a los varones del aula, claro, que irán a jugar a la pelota, harán otra cosa que no está vinculada a la educación sexual integral. Y en algunas escuelas sigue pasando, no en todas claramente, ¿no? Algunas han avanzado muchísimo más en el área. Pero es una cuestión que hoy, 2022, hasta hace una semana que me enteré en el colegio en el que yo he estado, o en un colegio de la zona en la que yo estoy, ha pasado esta situación. Entonces hay mucho para ahondar ahí en la educación, en las escuelas. Claro. Bueno, muchas gracias, Meli, por esta investigación y por estos minutos que te tomaste para de alguna manera dejar muy claro una situación que es candente, difícil de sobrellevar y que está permanentemente entre nosotros, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias por el espacio. Bien.